Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, amigos. Continuamos con más. El día de ayer, este miércoles, a la Corte Constitucional llegaron representantes de organizaciones de mujeres, colectivos feministas y grupos defensores de derechos humanos para presentar una acción de incumplimiento frente a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Se aduce que este veto presidencial incumple todos los parámetros establecidos en la sentencia que en su momento emitió la Corte Constitucional. A esta hora queremos saludar a la doctora Angélica Porras. Ella es abogada, representante de Acción Jurídica Nacional. La más cordial bienvenida para usted y conocer detalles del alcance de este recurso que ha sido presentado. Buenos días. Si nos ayuda, perdón, Angélica, encendiendo su micrófono, al parecer está en silencio. Gracias. Muy buenos días, Belkis. Le agradezco por la invitación. Un saludo cordial a toda su audiencia. Sí, efectivamente, creo que hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, señalar que el veto que hace el presidente de la República es un veto que está o que tiene el fin de obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esta obstaculización que se hace a través del veto presidencial viola varios de los estándares que estableció la propia Corte Constitucional en la sentencia que despenaliza el aborto por violación y en su auto de aclaración de esta sentencia. En esta sentencia se establece con toda claridad que, en primer lugar, no se podrá imponer requisitos que vayan o tengan el fin de impedir el acceso. En el veto se impusieron estos requisitos, es decir, se violó el estándar que está establecido en la sentencia de la Corte. En primer lugar, por ejemplo, se estableció la necesidad y obligatoriedad de todas las personas de quien ha sido o ha sufrido violación de hacer la denuncia en la Fiscalía. Entonces, claro, uno se pregunta si el presidente de la República no hizo la denuncia de todos los chantajes que venía sufriendo, según él dice, ¿cómo se le obliga a una víctima de violación a que haga esta denuncia ante la Fiscalía? Y si no hace, no acceda al aborto. Se dice también que tiene que hacer, si no hace esto, haga la declaración juramentada. Tenemos que recordar que las víctimas de violación en su mayoría lo son en su contexto cercano. Y más aún cuando se trata de personas menores de edad, lo son en su contexto más cercano, alrededor del 80%. Esto quiere decir que son violadas por un padre, por un tío, por un amigo de la familia. Y en esas circunstancias se exige que se le denuncie. Luego a los médicos se les da la posibilidad, eso estaba en el proyecto anterior de la objeción de conciencia en términos individuales, pero en el veto que hace el presidente de la República, establece la posibilidad de hacer un veto institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que una institución puede negarse por enteramente a realizar un aborto. Y ahí hay un problema de fondo. ¿Esto entendido como la objeción de conciencia? Sí, esta es la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia es un derecho individual, correcto, no es un derecho de una institución. Entonces, lo que hace el presidente de la República al imponer esta posibilidad es que una institución de salud, claro que una institución de salud puede hacerlo de manera completa, es decir, todo un hospital privado puede decir, aquí no se realizan abortos. El problema ¿en dónde está? En que hay muchas mujeres que llegan con emergencias obstétricas, es decir, mujeres que llegan no a realizarse un aborto, sino que han tenido un aborto espontáneo o que se han realizado un aborto en otro lado, tal vez en un lugar clandestino, y llegan al hospital y el médico podría asumir que se trata de un aborto que se hizo fuera del tiempo establecido y negarse por objeción de conciencia a realizar la atender a las personas que llegan, incluso poniendo en peligro su vida. Correcto. Pero en contrapartida, Angélica,
El presidente de la República, cuando remitió este veto a la Asamblea Nacional en un documento que fue público, hacía referencia a que hubo aspectos que no fueron acatados por parte también de la Asamblea Nacional respecto de la sentencia de la Corte Constitucional. Y allí él hacía referencia al tema de los plazos, sobre lo cual en el veto observa la necesidad de que estos sean unificados y que no exista esta diferenciación tal y como salió tras la aprobación en el Legislativo. Este es un punto interesante. Fíjese que el tema del plazo es una de las discusiones más profundas que se tiene, ¿no? La Corte Constitucional colombiana acaba de aprobar una sentencia con 5 votos a favor, 4 en contra, en las que se fija como tiempo, como temporalidad para acceder al aborto libre, es decir, sin causal, 24 semanas, es decir, 6 meses. Y para el aborto por violación no fija una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad las 12 semanas que puso la Asamblea son cortas y que quien debía haberlo puesto directamente es la Corte Constitucional. No lo hizo. Seguramente eso se debe a que internamente tenían que negociar. Pero al poner 12 semanas la Asamblea reduce un plazo, reduce a apenas 3 meses, lo que, considerando que hay ciertas zonas en nuestro país, sobre todo en la ruralidad, donde el acceso a la información, donde el acceso a los servicios de salud es mínimo, es que se diferenció para las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres violadas del ámbito rural y de los pueblos y nacionalidades, 18 semanas. Entonces, esa discriminación de la que habla el presidente de la República es falsa, no existe, porque la igualdad no es solo formal. Yo puedo declarar la igualdad formal entre mujeres de la ciudad y del campo, pero esa igualdad formal tiene diferencias estructurales que, si no son visibilizadas por la ley, terminan golpeando o terminan perjudicando más a un grupo que a otro. Entonces, por esa razón es que la Asamblea Nacional le hace esta diferenciación entre las 12 semanas y las 18 semanas, y el presidente, diciendo que eso es una violación a la igualdad, dice que efectivamente deberían juntarse. No hay una violación a la igualdad, porque como explico, la igualdad no es solo formal, es también sustancial, y la igualdad sustancial tiene que ver con las diferencias estructurales, y hay diferencias estructurales en cuanto al acceso a los servicios de salud y a la información en el ámbito rural. Entonces, en este sentido, a las mujeres del campo les deja aún más indefensas, a las adolescentes del campo les deja más indefensas. Entonces, todo esto configura una situación en que las niñas, las mujeres, las adolescentes van a ver impedido su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es violatorio de los estándares fijados por la sentencia de la Corte Constitucional. Precisamente en esas circunstancias es que se presenta, por haber violado el veto, estos estándares de la sentencia de la Corte Constitucional, que se presenta la acción de incumplimiento, una acción que está determinada en el 162 y siguientes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que le toca resolver a la Corte Constitucional. Y ya vamos a hablar o precisar detalles respecto de esta acción que han presentado. Yo me voy a permitir hacer una pregunta que fue muy recurrente a lo largo del análisis de este proyecto de ley, y es, desde su punto de vista, ¿era necesaria la fijación de estos plazos? Porque si bien es cierto, existe legislación comparada y el caso de varios países que ya han trabajado normativa en esta materia, ¿qué dijo la Corte Constitucional en su sentencia? Porque también allí surge toda esta discusión de si era pertinente que la Asamblea determine estos plazos en el proyecto. Sí, efectivamente los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres, creemos que no era necesario poner un plazo, pero la Corte Constitucional fue la que ordenó establecer un plazo a través de una ley. Lo correcto habría sido que la Corte Constitucional dijera que en el caso de aborto por violación esto no está sujeto a plazos. La Corte no lo hizo, es más, expresamente manda a que la Asamblea Nacional, a través de una ley,
ponga un plazo. Entonces, ya vino la sentencia desde ese momento con un problema, porque el momento que usted le deja a la Asamblea que ponga el plazo, la Asamblea podía poner cualquier plazo. Supongamos que la Asamblea hubiera puesto 4 semanas, imagínese. Entonces, me parece a mí que el error en ese punto vino desde la propia Corte Constitucional. Yo insisto, esto debe haber sido el reflejo justamente de las negociaciones al interior de la Corte, pero la Asamblea no podía dejar de cumplir la orden que le dio la Corte, que es que ponga un plazo en la ley, y le ordena hacer una ley a la Asamblea. Desde luego, ahí hay un problema, porque la Corte tenía que haberse acordado al momento de realizar la sentencia que en la Asamblea no hubieron los votos. Cuando se votó la reforma al COIP, no se alcanzaron los votos para la despenalización del aborto. Entonces, creo yo que de alguna manera, aunque la sentencia de la Corte nos benefició, es un reconocimiento y eso está muy bien. Creo que de alguna manera la Corte fue irresponsable porque no se recordó que no hubieron los votos cuando se intentó despenalizar el aborto y que la Asamblea, el rato que no le pone mínimos, la Asamblea podía poner el número de semanas que a bien considere y estaríamos en una situación peor de la que estamos. Afortunadamente hubieron los votos para poner por lo menos las 12 semanas, diferenciando las 18 semanas. Entonces, desde mi punto de vista, la Corte no debió haber exigido esa temporalidad y menos ordenarle a la Asamblea que lo ponga. Lo que la Corte debió haber dicho es no está sujeto a plazo en el caso de violación. O por último, poner un número, 24 semanas, como por ejemplo se ha puesto en Colombia. Claro, en Colombia las 24 semanas son para el aborto sin causal, porque en el aborto por violación no existe un tiempo en el caso colombiano. Correcto. Ahora sí, Angélica, profundizar en el alcance de este recurso que se ha interpuesto. ¿Qué es lo que se busca a través de esta acción de incumplimiento? ¿Qué es lo que se busca respecto del pronunciamiento ya de la Corte como tal? Bueno, a ver, aquí habría que aclarar algunas cosas. La primera cuestión es que la Constitución, en el artículo 436, numeral 9, ordena que la Corte Constitucional se ocupará de hacer cumplir sus sentencias. La sentencia de la Corte Constitucional tiene varios destinatarios, claro, en general la ciudadanía, pero también el legislador y el ejecutivo como colegisladores, el ejecutivo, perdón. Entonces, le está estableciendo tanto a la Asamblea como al ejecutivo, que es colegislador, unos mínimos. Esos mínimos tienen que ser cumplidos por la ley. En este sentido, la colegislación que hace el Ejecutivo también tiene que cumplir esos mínimos. Esta colegislación que hace el Ejecutivo la hace a través del veto, de la institución que se llama veto. El veto puede ser total, puede ser parcial o puede ser una objeción por inconstitucionalidad. El presidente de la República escogió el veto parcial, es decir, le remite sus observaciones a la Asamblea y la Asamblea solo tiene 2 posibilidades. Se acoge a esas observaciones o se ratifica en el proyecto inicial que mandó. El problema de ratificarse en el proyecto inicial es que necesita mayoría calificada, es decir, 92 votos. Esos votos no existen en la Asamblea. Con lo que el veto del presidente, lo más probable es que se convierta en la ley final. Y cuando ya tengamos la ley, nos tocará ir a una acción de inconstitucionalidad, pero las acciones de inconstitucionalidad en este país se demoran 2, 3 años y hasta 10 años. Entonces, durante estos 2, 3 años que demora la acción de inconstitucionalidad, supone que estaremos nuevamente limitadas en el acceso al derecho de interrupción del embarazo, porque el veto del presidente al final se impuso sobre la decisión que tomó la Asamblea. Entonces, por esa razón era importante tomar acciones antes. Por supuesto que su decisión o la decisión de estas acciones, como la acción de incumplimiento, no depende de nosotros, depende de la Corte, pero esta acción de incumplimiento lo que busca es
decirle a la Corte, mire, revise que este veto, que es parte de la formación de la ley, porque es el instrumento del Ejecutivo para colegislar, está convirtiendo su sentencia en una farsa. Entonces, para ello hemos pedido primero una medida cautelar, porque por la urgencia del caso, porque usted sabe que solo hay 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre el veto. Correcto. Entonces, si es que no se pronuncia en esos 30 días, pasa por el Ministerio de la Ley. O si dentro de esos 30 días se somete a votación y no hay los votos para ratificarse en el proyecto inicial de la Asamblea, estamos en un problema, porque quedará la decisión del presidente como ley. Entonces, lo que le pedimos a la Corte es que mediante una medida cautelar suspenda los plazos, en primer lugar estos 30 días, porque si no el 15 de abril ya estaríamos con ley, y devuelva al presidente de la República su veto y le diga, señor presidente, estos puntos violan los estándares establecidos por la sentencia. Correcto. Esa es un poco la idea detrás de la acción. Correcto, Angélica, pero antes de llegar a ese escenario de los votos, de que el Pleno se pronuncie y ver qué sucede, hay un hecho no menor que es necesario también analizarlo, y es que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó un informe en el cual, que es no vinculante, que no tiene el carácter de vinculante, en el que sugiere al Pleno que se pueda remitir el proyecto a la Corte Constitucional para que sea esta instancia la que se pronuncie. Mucho también se ha dicho qué va a pasar con el tema de los plazos, los 30 días, si es que procede o no procede, este temor de que eventualmente pase por el Ministerio de la Ley tal cual y en los términos en que llegó el veto a la Asamblea Nacional. Entonces, insisto, es un tema no menor que también amerita un análisis. Sí, claro que sí, es un tema muy importante, eso se discutió bastante en la Asamblea. Bueno, ahí hay que considerar lo siguiente. Cuando el presidente de la República objeta una ley por cuestiones de constitucionalidad, la Constitución de la República en el 139 y además la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el 75 establecen que la Asamblea debe mandar a la Corte Constitucional esta objeción del presidente de la República que dice o que está basada en cuestiones de constitucionalidad a la Corte Constitucional para que ella decida si es una cuestión de constitucionalidad o no. Y esto no ocurrió. El problema, si me permite solamente esta partecita, el problema es el siguiente. El veto es una institución del presidente de la República y quien debe calificar si es veto parcial, veto total u objeción de constitucionalidad es el presidente. Y el presidente lo que hizo es decir que es un veto parcial. Entonces, lo que pasa en este caso, en la sugerencia del informe de mayoría de la Comisión para el Pleno, es que la Comisión está diciendo que aunque el presidente le haya puesto veto parcial, en realidad se trata de una objeción de constitucionalidad y le está interpretando lo que quiere decir al presidente de la República. Entonces, está diciendo más o menos, yo, Asamblea, creo que en realidad el presidente debió haber dicho que esta es una objeción de constitucionalidad. Pero el veto es una institución presidencial. Entonces, lo que está haciendo la Asamblea es interpretando lo que debió haber dicho el presidente y con eso mandándole a la Corte Constitucional. Entonces, yo no me atrevería a decir que está mal, pero me parece que es un argumento que podría ser desarmado porque ya hay un pronunciamiento de la Corte de que, más bien dicho, más que un pronunciamiento, todos los casos cuando han ido con objeción de constitucionalidad vienen calificados así desde la Presidencia de la República, porque el veto no es de la Asamblea, es del presidente de la República. Entonces yo ahí le veo dificultades en esa consulta. Y es que justamente hay expectativa por conocer finalmente cuándo se ponga en consideración del Pleno este tema y el pronunciamiento ya como tal de los 137 legisladores alrededor del mismo en torno a este informe. Angélica, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en A Primera Hora.
Muchísimas gracias, Belkis. Un saludo cordial. Hasta luego. Angélica Porras, abogada y representante o integrante de Acción Jurídica Nacional, a propósito de esta acción de incumplimiento que se presentó ante la Corte Constitucional tras el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Es momento de una pausa, amigos. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.